El Elche Club de Fútbol visita el sábado a partir de las 9 de la noche a un Burgos que es especialmente sólido en casa y que tiene armas para atascar a un equipo que ya viene de un partido poco fluido ante el Granada. Si bien, mientras que los de Ramis ya no se juegan prácticamente nada, para el Elche es otro partido clave por el ascenso, teniendo en cuenta que en caso de derrota podrían incluso dejar esas dos primeras posiciones. Lo analizamos todo, también la polémica con la designación arbitral, en esta previa. Como siempre, antes de empezar, hacemos un pequeño repaso de la clasificación de segunda división de este top 10, en este caso con el Elche, que se mantiene como líder antes de empezar la jornada, pero teniendo en cuenta que en caso de perder en Burgos, lo normal o lo más probable sería perder ya no solo el liderato, sino estas posiciones de ascenso directo. Porque con 68 puntos, si Levante y Racing de Santander ganaran, se pondrían ambos por delante. En este caso, el Levante recibe al Tenerife, por lo que es favorito, un equipo ya ascendido, que dentro de que compite y que no sería súper sorprendente que puntuara, lo normal es que el Levante gane. Y el Racing de Santander visita al Cartagena, que sí que es, aunque sea fuera de casa, aún más posible que se lleve la victoria en este caso. Sí que es más posible que pinchen Oviedo y Mirandés, que en este caso ya están casi descartados de esa lucha por el ascenso directo, pero que ganándolo todo, aunque es poco probable, pues estarían ahí por supuesto hasta la última jornada. El tema es que el Oviedo visita a Huesca, que lo va a tener bastante complicado ahí el conjunto de Paunovic, que sí que llega en buena racha, y que el Mirandés va a Eibar, que no es un súper rival, que además está en una zona en la que tampoco se juega nada, pero que es verdad que en este caso el conjunto jabato viene flojeando, especialmente fuera de casa. Y el Burgos es uno de tantos equipos a estas alturas que ya tiene suficientes puntos para dar por hecha la salvación. Con 51 seguro que estarán la temporada que viene en segunda, porque no les va a dar tampoco a priori para los playoffs de ascenso. Están a 8 de los 59 que tiene el Granada y además con unos cuantos equipos por delante, pero bueno, en esta misma situación está por ejemplo el Albacete, que hizo un muy buen partido ante el Elche en ese 2-2 y compitió ya según qué equipos que les viene bien el hecho de pues ya jugar sin la tensión competitiva de permanencia, ascenso o cualquier cosa, que creo que la mayoría de equipos son mejores una vez tienen esa presión, pero que perfectamente te pueden complicar y más jugando en casa por darle pues esa alegría a la afición y que lógicamente van a aprovechar todos los partidos que juegan en segunda división para exponerse, para mejorar sensaciones también de cara a la temporada que viene. Entonces, ni mucho menos se van a entregar, aunque yo personalmente sí que creo que la mayoría de conjuntos son mejores cuando se están jugando algo. Y esto de dar por finalizada la temporada, por lo menos no tener un objetivo claro, se da sobre todo porque en las últimas jornadas no han conseguido alargar una dinámica que ahora entraremos en la trayectoria, pero les había sacado definitivamente de esa lucha por el descenso y ya pues llegaron a tener esas opciones de playoffs. Pese a que esta racha, como digo, ya se lo saca en los últimos 5 partidos, ahí lo veis, el empate contra el Dense, sí ganaron contra el Huesca, pero luego otros 3 partidos sin ganar y con esa derrota ante el Club Deportivo Mirandés en un duelo en el que en la primera parte estuvieron especialmente flojos, pero que es verdad que desaprovecharon un penalti los visitantes y que la segunda fue más igualada, yo diría que tuvieron bastantes opciones de rascar mínimo un empate, pero que finalmente ya terminó, como digo, por las opciones de buscar el ascenso. Por lo que dentro de que va a ser una plaza complicada, el plantío casi siempre lo es, puede ser el mejor momento de la temporada o de los mejores para que el Elche lo visite. El Burgos Club de Fútbol, que por cierto lleva 4 temporadas consecutivas en segunda división y que siempre las ha acabado más o menos en esta zona, con Julián Calero primero, el técnico que les ascendió ahora en el Levante. Clavó el 11º puesto en sus 2 primeras campañas, por momentos más ilusionándose con unos posibles playoffs que pensando en el sufrimiento de la permanencia, que es lo más lógico cuando recientemente vuelves de esa tercera categoría de fútbol español. Y luego lo propio con John Pérez Bolo, que quedaron novenos en la pasada temporada, aunque en esta repitió el técnico que de hecho coincidió con el padre de Der Sarabia en el Athletic de Bilbao y le tiene cierto cariño ahí al vasco. Bueno, ambos son vascos. Empezó él, pero después de un inicio ciertamente prometedor, con una plantilla que ya tenía aspiraciones algo más claras de lograr acercarse finalmente a esos playoffs de ascenso a final de campaña,
acabaron echándolo en la jornada 12 después de lograr solo 2 puntos de los últimos 5 y el equipo que, como digo, en la sexta jornada partía como tercero ni más ni menos, una mala dinámica, acabó con Jon Pérez Bolo fuera precisamente tras una derrota en el Martínez Valero en la primera vuelta con tanto de Rodrigo Mendoza, 1-0 en un partido bastante marcado por la lluvia, pero que el Elche la verdad es que dominó prácticamente de cabo a rabo, podríamos decir. Y es cuando llegó un mítico, yo creo que podríamos decir ya de la categoría de plata en los últimos años, Luis Miguel Ramis, con experiencia en Almería, Albacete, Tenerife e incluso Español la temporada pasada, intentando ahí el ascenso con un gallito, que no salió, lo consiguieron con Manolo González, pero que en estos equipos de media tabla alta había tenido buenos resultados casi siempre, y de hecho sin tampoco revolucionar el equipo con piezas similares, un esquema también parecido, pero buscando más la solidez defensiva, crecer desde atrás, que le estaba costando en este mal tramo al Burgos con Jon Pérez Bolo. Lo cierto es que les ha venido bien, definitivamente han conseguido la permanencia, que era un poco el objetivo mínimo, porque sí que tenían esas aspiraciones en esta temporada de playoffs, que parece que, bueno, casi seguro no les va a dar, pero lo cierto es que tras estar por momentos mirando más permanencia que ascenso, finalmente lograron una racha bastante positiva de 4 victorias consecutivas, que en segunda división no es nada fácil. Racing de Ferrol, Albacete, Cartagena y Almería, hasta que llegó este último de los últimos 5 partidos, porque se llegaron a ilusionar después de situarse a 6 puntos de los playoffs de ascenso en la jornada 32, con terminar de seguir con esta dinámica y meterse al menos en las últimas jornadas, aunque ahí llegó esta serie de 5 partidos que comentábamos antes y que definitivamente les aleja ya de, creo yo, toda posibilidad. Un Ramis que, por cierto, es uno de los entrenadores más importantes de la carrera de Alex Febas, el propio jugador del Elche, lo ha mencionado en varias entrevistas, y es que coincidieron en las categorías inferiores del Real Madrid, concretamente lo llevó en el Real Madrid Castilla, y además se lo llevó cedido al Albacete, después de una temporada más bien irregular de Febas en el Zaragoza, la rompió con un Albacete que llegó a los playoffs de ascenso de manera sorprendente y finalmente se lo llevó el Mallorca ni más ni menos y le dio la oportunidad a Febas de participar en un equipo ya de primera división, en este caso del conjunto balear, una vez que ellos mismos no lograron el ascenso. Se saludarán seguro, aunque no podrán verse desde el campo, porque el técnico fue expulsado en el partido ante el Mirandés por protestar reiteradamente a las decisiones en concreto del VAR, que no intervino, se llevó doble tarjeta amarilla y sabemos que dará instrucciones a sus futbolistas mediante, pues supongo, el segundo técnico, por los míticos auriculares, walkie-talkie, lo que sea, pero es verdad que pues seguramente pierda un poquito por no estar en la línea de banda. De su Burgos, por cierto, espero un partido bastante semejante en el planteamiento al que hizo el Granada de Fran Escribá. También juegan en 4-2-3-1, que por momentos ha probado 4-4-2 hace un par de jornadas, pero no, lo normal es que Curro Sánchez, en este caso el mediapunta, parta detrás de un 9 y que den prioridad a tapar los pasillos interiores, a complicar la salida de balón o sobre todo la circulación en campo contrario de este Elche y aprovechar los espacios que puedan dejar o incluso errores en salida de balón el equipo de Sarabia, porque cerrándose por dentro y demás en un equipo bastante sólido, bastante convincente ahí, y por otra parte sin duda sus mejores armas llegan al contragolpe en posicional. Les cuesta bastante, pero cuando tienen espacio son un equipo bastante peligroso, como digo, especialmente en el plantío, donde además pueden jugar con, como hizo Granada, el hecho de quizás dejar algo alto el césped, quizás dejarlo seco para complicar aún más la fluidez de un equipo que ya sabemos lo que le costó, como mencionaba antes en Granada, y aunque es verdad que se pueden permitir ser algo más valientes o les puede costar estar concentrados todos los minutos por el tema de no jugarse nada, yo creo que vamos, el plan de inicio va a ser ese casi seguro. Ni mucho menos creo que vaya a ser un repliegue súper intensivo atrás, porque sobre todo en casa sí que tienen por momentos ese puntito de valentía, de cuando el plantío se viene arriba, de poner centros, de intentar hacer daño en el balón parado, que hay que tener también cuidado por ahí. Por ahí pues puede andar una de las claves, en este caso de la alineación del Elche. Y por otra parte, hablando de datos, pues hay que mencionar que les ha costado, sobre todo en faceta goleadora, pese a tener varios futbolistas de gran nivel, solo Cartagena y Racing de Ferrol han anotado menos goles esta temporada de segunda división, con 34 goles en 37 jornadas. Hay un claro déficit ahí, muy evidente. Y por otra parte, sí que son más sólidos, evidentemente, si están salvados es por algo. Séptimo en goles encajados con 39. Son 10 más que el Elche, pero oye, para un equipo eso de media tabla, zona playoffs, evidentemente ahí ha estado la virtud, no tanto en la faceta goleadora, donde, como digo,
cuando no tienen espacios y no pueden correr, sí que les cuesta bastante más. Llegamos a la fase en la que hay que hablar de los mejores jugadores del rival, en este caso del Burgos, el más evidente, el primero es Alex Sancris, atacante, jugador de banda de 28 años, que puede jugar por ambos extremos, lo está haciendo más por el izquierdo en los últimos partidos, y que lleva 7 goles y 10 asistencias, e incluso particularmente en las últimas 7 jornadas se los ha quedado una sin marcar o asistir, o sea que hay mucho peligro ahí, veremos quién lo defiende. Es un extremo con capacidad tanto para ir para adentro como para afuera, que tiene un grandísimo golpeo, tanto para anotar como para asistir, como para poner el centro. Además puede solucionar con ambas piernas y sin duda muchísimo peligro, un jugador ya casi de primera división porque tiene un precontrato firmado a sus 28 años con el Getafe para la temporada que viene. No hay una gran individualidad más allá de Sancris que en ataque destaque demasiado, así que yo voy a mencionar como segunda espada entre comillas a Miguel Ángel Atienza, un centrocampista de 25 años que en su tercera campaña en el Burgos quizás el máximo representante de lo que es el equipo, ha sido titular en todas las jornadas que ha estado disponible con Ramis y que es básicamente un jugador súper completo, ganador de duelos, que organiza, que abarca mucho campo y que seguro va a ser clave en este plan que intuyo yo que hará Ramis de bloquear el centro del campo franjiverde, de limitar que brillen pues los nicos, sobre todo Febas y demás. Para la tercera posición tengo alguna duda con un par de jugadores que mencionaremos luego, que también seguimos hablando de jugadores aunque no están en este top 3. Y voy a dárselo a Ander Cantero como tercera opción, que es un portero un puntito irregular, que de vez en cuando deja algún fallo bastante calamitoso, pero que a mí particularmente me gusta mucho bajo palos, tiene reflejos, tiene también personalidad, es valiente, es capaz de hacer paradones espectaculares y luego, como digo, prepararte alguna, pero particularmente viene en un momento de forma bastante positivo. Y a mí es una pieza que siempre me ha parecido que tiene más claros que oscuros, aunque siempre le ha acompañado esta regularidad a lo largo de su carrera. Ya lleva unas cuantas temporadas en segunda división, aunque viene de descender precisamente la pasada temporada con el Racing de Ferrol, ya exhibió buenas condiciones también en el Eibar y demás. Y creo que además le pega tener una gran actuación en este partido y fastidiar bastante al Elche. Esperemos por parte de los franjiverdes, por supuesto, que no lo haga, pero bueno, también por tema de que creo que el Elche llegará bastante, se le exigirá y por ahí creo que es un guardameta que, como digo, puede molestar bastante. Otro jugador a destacar, aunque ya no entre dentro del top 3, es Aitor Córdoba, que me lo he planteado, el capitán que lleva ya unas cuantas temporadas con el Burgos, se ascendió incluso desde segunda B y a sus 29 años es pieza absolutamente clave, indiscutible, siempre cumple o casi siempre, un central grande que sobre todo en área propia se hace muy fuerte y si en algún punto el Burgos tiene que achicar agua, seguro que se va a erigir como una pieza defensiva absolutamente fundamental. Por otra parte, también podemos hablar de Anderson Arroyo, que es un lateral muy potente, que sobre todo llega físicamente. Es bastante dominante, incluso diría yo, por velocidad, por anticipación. También juega bien con el balón, incluso coincidió con Eder Sarabia en la Andorra, si bien no le dio muchas oportunidades y lo veía más como central. Otro jugador también a mencionar, Ferniño, el delantero, creo que es la mejor opción para comandar la delantera del Burgos en este caso, que además me parece un buen delantero en su segunda temporada en el conjunto burgalés, después de salir del Villarreal, es canterano de por allí, tuvo participación con el primer equipo, esta temporada lleva 6 tantos y una asistencia, pero como digo, a nivel de juego a mí es un delantero que me gusta, y además tiene vinculación con el Elche, porque su padre Fernando Niño jugó, se acabó retirando en el conjunto franjiverde, un total de 4 temporadas, y los primeros recuerdos de Ferniño en este caso pues son del club, de jugar por la zona antes de pues ya ir directamente a la cantera del Villarreal y, como digo, dar su paso hasta el primer equipo, ahora en el Burgos, y que con 24 años quién sabe si en un futuro podría fichar por el Elche, no lo sé, el caso es que ahí tiene esa vinculación, no sé si de ley del ex o no, pero bueno, también hay que destacarlo. Y por último, la otra gran pieza del Burgos en ataque debería ser Curro Sánchez, su media punta, un jugador que ni más ni menos anotó 15 goles la temporada pasada, pero es verdad que en este curso no está tan bollante, particularmente 6 goles, una asistencia, pero todos en 2024, no ha anotado en este año natural, y es verdad que inflaba bastante las cifras los penaltis, pero ni por esas lleva 2 penas máximas falladas, concretamente también erró la última ante el Mirandés en el último partido que mencionaba antes, y por eso no lo he mencionado demasiado, si bien te la puede liar en cualquier momento, es un mediapunta agresivo con bastante peligro, golpeo y demás, y como digo, a priori fuerte en la faceta goleadora, aunque no lo está teniendo tanto en esta campaña, y por eso, dentro de que está en un mal momento de forma,
también pues hay que mencionarlo, aunque como digo, no es ni mucho menos el mejor momento en este caso de Curro Sánchez. Ya por último, con el tema de los jugadores del Burgos, mencionar que Marcelo Espósito y Dani Ojeda son bajas por tema de amonestaciones, por acumulación, que no son puntales, solamente no los hubiera destacado. Uno es un extremo, Ojeda en este caso, un gol, una asistencia, y que tampoco está demasiado bollante este curso. Y por otro lado, Marcelo Espósito, un centrocampista que sí que está ganando en importancia, joven, en principio llegó incluso para el filial, se ha ganado una renovación, quizá una de las revelaciones de la plantilla, pero que es verdad que, como digo, tampoco es, pues por ahora, un superclase, un indiscutible, y aunque seguramente hubiera sido titular porque está ganando en importancia, pues tendrá que buscar ahí una alternativa, Luis Miguel Ramis. Por último, mencionar la polémica de la designación de José Antonio López Toca en el VAR del partido. El árbitro de Santander, que además se dice que es socio del Racing y que evidentemente, más allá de que lo vaya a hacer bien o mal, en la previa pues no es lo ideal pensar que vaya a estar un presunto fan, o por lo menos tiene preferencia del Racing sobre el Elche, teniendo en cuenta que estos dos equipos se están jugando el ascenso y pues inconscientemente en algún punto puede favorecer, en este caso desde el VAR, porque además la federación por algo nunca pone a árbitros de su comunidad en clubes, o sea, en partidos de clubes de su comunidad. Me refiero, si un árbitro de Elche nunca arbitrará al Elche, eso está claro. Entonces, en este tramo tan decisivo de la temporada, a mí me parece, pues, lo ha dicho también Sarabia, una torpeza, que no es necesario ponerlo, no es necesario levantar sospechas, puedes poner a otro, no creo que la federación lo haga aposta, y yo creo que sencillamente, pues, ¿cómo decirlo sin entrar demasiado? O sea, creo que podrían hacer bastante mejor su trabajo generalmente, y particularmente en este caso me parece tremendamente evidente. A partir de ahí, yo creo en la honestidad arbitral, confío en que en este caso o no tenga que intervenir el VAR, o por lo menos lo haga bien, que lógicamente desde allí es más complicado influir que si lo hiciera como árbitro principal, pero como digo, creo que esto es un fallo gordo de la federación. Aunque creo que, en este caso me mojo, que López Toca, confío que lo haga bien, o que incluso a poder ser ni llega a participar. Pero bueno, volvemos a lo deportivo y hablamos del 11 que creo que sacará Sarabia en el plantío. La baja confirmada de Álvaro Núñez va a ser para mí la principal novedad, y en este caso creo que John entrará para suplirle. Núñez jugó ya con alguna molestia ante el Granada, descansará para el partido ante el Burgos, y está entre John o Mario Gaspar, creo que será el murciano, que además pues creo que da ese extra en faceta defensiva, que lo hemos visto más como lateral, sobre todo como titular en las últimas semanas, aunque ahora lleva un par sin participar, y se medirá a Alex Ancris, que tiene que tener cuidado, pero bueno, sí que te da pues ese extra seguramente en faceta defensiva, aunque pierda la capacidad que tiene con balón Álvaro Núñez, que ya sabemos que pese a su partido en los Cármenes es indiscutible. En lo demás creo que será el 11 de gala con Dituro, Vigas, Affengruber, John, Salinas, Febas, Nico Castro, Nico Fernández. Aquí siempre está la opción de que de repente entre Marc Aguado en algún punto, que creo que puede llegar a hacerlo por lo que le gusta a Sarabia, pero no sé cómo estará físicamente, porque se ve que aún no está al 100% en dinámica y demás, aunque entrena con normalidad, pero bueno, por una rueda de prensa que tuvo la semana pasada, quizá ya lo está para ser titular. Y no sé si lo sería por Febas, aunque es verdad que en un partido en el que creo que va a haber muchos duelos, pues ahí Febas es superior, o por Nico Castro, adelantando ahí en este caso al de Lleida, aunque como digo, en algún momento creo que Aguado tendrá su oportunidad como titular en este tramo. Y por delante, Josan Valera, porque son los mejores y los suplentes pues no están por ahora como para quitarles el puesto. Y en punta Agustín Álvarez, que vuelve después de sus molestias en la rodilla. Tengo alguna duda, porque es verdad que contra un equipo que centra, que también tiene cierto poderío en el balón parado y demás, quizá podríamos ver la entrada de Murado Sobri, que últimamente lo está alabando Sarabia en rueda de prensa, pero yo creo que el uruguayo volverá. También estaría, por supuesto, la opción de Oscar Plano, pero creo que estando los dos disponibles, ahí sí que Agustín Álvarez pues estaría por delante, y así quedaría que creo que será el 11, aún recordamos con la baja también de Bambo Yavi por el tema de la pubalgia y de Yago Santiago por el cruzado, y pues ya sabemos. Llegamos ahora al momento porra. Después de acertar el 1-1 en Granada, voy a decir que el Elche gana 0-1 en Burgos, en un partido que creo que va a ser muy duro, particularmente en plantío, casi siempre lo es. La pasada temporada 4-0 que se llevó el Elche, y además Sarabia ha dicho en rueda de prensa que nunca ha ganado allí, pero en este caso creo que sí que lo logrará con el Elche, que va a ser duro, pero que es verdad que el Burgos no llega en su mejor momento, y oye, con el detalle de que no se juega nada, creo que va a favorecer el Elche, y que definitivamente va a lograr esos 3 puntos claves
como previa ya para la siguiente jornada ante el Levante en esa final por el ascenso, y que el mejor jugador en este caso será Nico Fernández, porque tengo dudas de a quién decir. Entonces voy a decir al más diferencial, al mejor del Elche, a Nico Fernández Mercado, que siga creciendo en este tramo final, que lo necesita por supuesto el Elche a su mejor nivel. Y hasta aquí la previa de este Burgos Elche. Por supuesto te agradezco ese like si te ha gustado el vídeo, la suscripción que me ayuda mucho, y comentario, feedback de cuál será tu porra del partido, tanto resultado MVP y por supuesto cualquier tipo, como digo, de feedback sobre el vídeo. Así que nada, yo soy David Villas, recuerda que te voy a intentar post y notas del partido en este canal y nos vemos en la próxima.